Cordial saludo, mi nombre es Cristian Fabián Pavón Tapias, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa Zootecnia del grupo 211-0698. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre los aspectos generales de la morfofisiología en producción animal. La introducción. A partir del desarrollo de este trabajo, se da a conocer la terminología anatómica usada y la observación y descripción de planos topográficos, direcciones relacionados con las funciones de los diferentes sistemas orgánicos para la producción pecuaria. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como objetivo general tenemos reconocer aspectos generales de la morfofisiología en producción animal. Como objetivos específicos encontramos enunciar y definir términos anatómicos, describir planos topográficos y direcciones anatómicas, exponer y definir nombres del exterior de las especies asignadas, explicar la utilidad de la producción animal para cada especie. Los términos anatómicos. Tenemos el tibial, que se encuentra al interior en la parte medial o interna de la pierna, como podemos observar en la imagen. Tenemos el peroneal, que está en la parte del lado externo, parte lateral o externa de la pierna. También encontramos algunos otros términos, como lo es la fíbula, un hueso largo y delgado de los miembros posteriores que se encuentran entre la rodilla y el talón. También tenemos la patela, la superficie dorsal. Bueno, la superficie dorsal es aquella que se ubica contrario al piso o punto de sustentación del animal desde la cabeza hasta la cola. Tenemos la posición de cúbito, el medial, proximal, quiere decir cerca del origen, indica una ubicación más cerca del punto de inserción u origen, así el codo es más proximal que el carpo o muñeca. Tenemos aducción, pronación. La pronación es la rotación medial del miembro locomotor partiendo de la supinación, de forma que la superficie palmar o plantar queda hacia el suelo. Tenemos ventral y el proceso. Proceso es la prolongación en forma de saliente de una estructura, ya sean auricular, axón, basal, base apófisis, entre otras. Tenemos tipos de planos topográficos. También son lo mismo que planos anatómicos. Tenemos el plano horizontal, el cual divide el cuerpo del animal en dos secciones. La denominación de ventral y dorsal, empleada en animales cuadrúpedos y se utiliza especialmente en anatomía comparada. Como podemos ver en la imagen, encontramos un perro donde se señala su parte dorsal y su parte ventral de forma horizontal. Tenemos el plano mediano o plano medio, también llamado plano longitudinal medio. Es aquel que se traza al ubicarse delante del animal o detrás de él. Se hace un trazo, una línea real o imaginaria por todo el centro. Este nos divide la cabeza, cuello, tronco del animal en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Tenemos un plano sagital. Es una división real o imaginaria que se realiza igual que el plano medio, pasando a través de la cabeza, cuello y tronco del animal, pero en forma paralela al plano medio. Esto genera dos mitades, una derecha y otra izquierda, pero a diferencia de la anterior, una de las dos partes es mayor que la otra. O sea que los dos cortes, uno va a ser más grande que el otro. Tenemos un plano transversal que nos indica
la orientación craneal y caudal. Este es el que corta o divide perpendicularmente al plano medio o longitudinal en un ángulo recto. Secciona la parte de cabeza, tronco y piernas y apéndices, como lo decía anteriormente, indicándonos las secciones, una craneal y una caudal. Tenemos el plano dorsal, conocido también como frontal o coronal. Este plano lo puedo realizar trazando una línea luego de ubicarme frente al animal o de lado, pero dicha línea a trazar debe ser perpendicular a la del corte transversal. Como podemos observar en la imagen, tenemos el plano medio, el plano transversal, el plano dorsal o frontal. Con este plano dorsal podemos cortar al animal en dos porciones, una dorsal y otra ventral. Tenemos las direcciones anatómicas. Entonces, como direcciones anatómicas, tenemos la superficie dorsal. Es aquella que se ubica contraria al piso o punto de sustentación del animal. En los miembros anteriores y posteriores se le denomina superficial dorsal, aquella que se ubica en la superficie anterior de este, el carpo hacia abajo y desde el tarso hacia abajo. Esto corresponde a toda la superficie que se ubica por encima del animal, desde la cabeza hasta la cola. Tenemos la craneal, es lo que está hacia la cabeza, como su nombre lo indica, craneal, o relativamente cerca de ella. Tenemos la orientación medial, que es todo lo que se ubica hacia el plano mediano o centro del animal, también se conoce con el nombre de interno. Rostral, tenemos la dirección rostral, es lo que se ubica hacia la nariz o cerca de ella. Esto aplica solo para la cabeza. Decimos que la nariz tiene una ubicación rostral en la cabeza y el hueso occipital una ubicación caudal o posterior a la cabeza. Ahí tenemos la orientación lateral, que es lo que se ubica lejos del plano mediano o relativamente lejos del centro del animal. Se conoce también como al lado externo, o sea, hacia afuera. Como podemos ver en la imagen, nos indican las orientaciones del caballo. Tenemos la parte lateral, medial, tenemos la craneal, caudal, dorsal, ventral. Planos también nos muestran planos transversales, planos sagitales, el plano medio, bueno, exteriores de la especie bovina. Los exteriores de la especie bovina encontramos la cabeza, el óseo punta nariz, quijada o mandíbula o la oreja. La oreja tiene como base el cartílago auricular, como límites la frente, nuca y región parótida. Está cubierta en su cara dorsal de pelos suaves y cortos, y en la ventral por pelos largos y escasos. Una definición de cabeza es la forma de pirámide truncada con cara superior, inferior, anterior, posterior y dos laterales. Como podemos ver en la imagen, tenemos varias partes exteriores, como lo son la cincha, el testus, cuernos, cuello, dorso de la nariz, hocico, quijada, garganta, planta de hombro, papada, punta de codo, pecho, base del tórax, pezones, pezuñas, espolón,
talón, punta del pie, tenemos la cola, entre otras muchas partes externas. Bueno, utilidad en producción animal. Bueno, la utilidad en la producción animal, según los planos topográficos y las orientaciones y definiciones morfológicas, en los bovinos la utilidad animal la podemos encontrar que en la producción de carne, leche, genética. Entonces, con estos planos se recopilan las características morfológicas que se le hacen a un animal, sea actitud ya, como lo he dicho antes, lechera, cárnica, genética, con buena estructura y capacidad, incluyendo las formas generadas con líneas y perfiles rectos o cóncavos y los huesos planos. Esto se hace para evidenciar a través de los diferentes planos topográficos y direcciones la visualización de sus partes externas, donde se observa un animal con buena apariencia, con una buena capacidad corporal a nivel torácico y abdominal. Estos puntos o características morfológicas son tenidas en cuenta en animales de exposición, en animales que son utilizados para el mejoramiento genético, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos un ideal morfológico de 5 razas bovinas de actitud lechera, animales con una ubre muy destacada, una línea dorsal muy destacada, bueno, la utilidad en los porcinos. La utilidad de la producción en los porcinos abarca actitudes productivas y reproductivas para el mejoramiento de la genética y la calidad de la carne. Para ello se parte fundamentalmente de algunos parámetros morfológicos cuantificables. Con la utilización de direcciones anatómicas se detalla la región ventral, donde se evalúa la identificación de los pezones para determinar su calidad reproductiva. Como podemos observar en la imagen, tenemos un plano medio atravesado por una línea, un plano medio de la parte dorsal localizada a la altura de la última costilla. En los ovinos, bueno, en los ovinos la utilidad es a través del desarrollo de las regiones corporales para la producción de carne, leche, genética y lana, ya que los ovinos son unos grandes productores de lana, pero esta producción de lana tiene un carácter de dificultad para poder observar las estructuras del tronco de algunas partes morfológicas. A partir de la identificación ya de estas regiones corporales, se implementan los diferentes planos topográficos, donde se utilizan las líneas verticales e imaginarias que se pueden observar de diferentes puntos de vista frontal, extremidades anteriores, caudal, extremidades posteriores y lateral, donde se pueden detallar extremidades fuertes, simétricas, con aplomos frontales y caudales rectos. Así se contempla el animal en su conjunto de criterios en sus aspectos morfológicos. En los equinos, bueno, en los equinos la utilidad es en genética,
hacemos la utilización de estos planos para ver las medidas lineales, los diámetros, perímetros, medidas no lineales, para así obtener una valoración objetiva para una genética de futuros reproductores, buscando una morfología adecuada para una funcionalidad determinada. Con esto concluyo que a partir de los recursos suministrados se identifican los diferentes planos topográficos, direcciones anatómicas exteriores, términos anatómicos y utilidades de producción para entender las generalidades morfológicas en la producción animal, adquiriendo conocimientos fundamentales para el desarrollo de la actividad y puesta en práctica. Partiendo de estas bases, se pueden identificar los diferentes lineamientos que se requieren para determinar las características requeridas para definir un excelente ejemplar, ya sea para la producción lechera, carne o genética. Muchas gracias.